Efesios capítulo 3. Bienvenidos en el nombre del Señor. E igualmente los amigos son bienvenidos y los niños, ellos son parte de la iglesia también. Efesios capítulo 3. Gloria al Señor. Estamos en el culto, ¿cierto? Yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que, gracias a su gran amor, había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les escribí brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo a través de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas, y el plan secreto es este, que por medio de Jesucristo, todos los que no son judíos, en su Biblia dice gentiles, todos los que no son judíos también pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con él, con los judíos, un solo pueblo. Todo lo que tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y gracias a su gran poder me encargó anunciar esa buena noticia sin que yo lo mereciera. Aunque soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, Él me dio el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, las cuales nadie puede contar. También me encargó enseñarles a todos cómo se va a cumplir su plan. Dios, el creador del universo, tuvo este plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Cristo. Gracias a Dios porque confiamos en Él, pues tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, porque esto es para bien y honor de ustedes. Gloria al Señor. Oremos, hermanos, ayúdenme a orar. ¿Quién comienza a orar? Soberano Señor, esta es tu palabra preciosa. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia y tu grandeza. Quiero enseñar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Tú nos has revelado su palabra, Señor. Y quiero enseñarla a tu pueblo, que nos dé la unción y el poder de tu Espíritu, para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por favor, siéntense, hermanos. Hace 15 días estábamos estudiando la carta a los Efesios. Si alguno de ustedes necesita este estudio, se lo pueden reclamar a los hermanos de comunicaciones. La carta a los Efesios, llamada la carta de la iglesia, es un libro pequeño. 6 capítulos contiene esta carta apostólica y tiene unas revelaciones supremamente importantes. Hace 15 días les hablaba de las figuras que Pablo enseña en la carta a los Efesios. La iglesia tiene en el Nuevo Testamento 25 figuras. Efesios menciona 8 de ellas. Les decía que
la carta a los Efesios menciona a la iglesia como un cuerpo. ¿Se acuerdan? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un honor, hermanos, porque Dios nunca le dijo a Israel que ellos eran el cuerpo de Cristo. Israel fue tratado como una nación, pero la iglesia es tratada como el cuerpo de Cristo. Es un privilegio que solo Dios le concede a la iglesia. La iglesia es el cuerpo donde Él es la cabeza. Entonces, tenga presente, hermano, que el Señor Jesucristo no puede actuar si usted y yo no actuamos. La cabeza no funciona si el cuerpo se está quieto. El cuerpo es el que transporta la cabeza. Cristo hizo todo el plan de redención hasta la cruz. Hasta ese momento cuando Cristo dijo consumado es decir, lo que a Dios correspondía ya lo hizo. Consumado es. Después de la resurrección de Cristo, ya Él no se encarga de la tarea que Él hizo antes de la cruz, nos encargó a nosotros después de su resurrección. Total que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, porque el Señor dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, para que el Padre sea glorificado. Por eso, mis hermanos, lo que nos hemos propuesto es permitir que el poder de Dios se mueva en el cuerpo. El cuerpo es la iglesia, y si el poder de Dios se mueve en el cuerpo, desde luego que la cabeza está siempre disponible. Entonces tenemos que salir de ese letargo que tal vez tenemos, de no entender lo que somos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Número 2, estoy recordándole solamente. Número 2, la iglesia es templo y morada del Espíritu. Otra cosa que Dios no dijo con Israel. Dios nunca llamó a Israel su templo y su morada. Solo la iglesia tiene ese honor. Es decir, Cristo es la iglesia es el templo donde Cristo es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es el fundamento en donde se edifica el edificio. Y también la piedra del ángulo significa el sitio de referencia. El ángulo quiere decir que es la guía. Cristo es la guía de la iglesia. Si seguimos a Cristo nunca nos vamos a perder, porque Él es la guía de la iglesia. Usted nunca se va a perder si sigue a Cristo. La tercera figura de la que hablaremos hoy es: la iglesia es un organismo en crecimiento. La iglesia como institución es una organización, y como organización tiene unos directivos, tiene unos estatutos, tiene un reglamento y tiene una personería que nos identifica como un ente jurídico ante el Estado. Eso es una organización. Pero aparte de que somos una organización y con un NID ante el Estado, somos en Cristo, ante el Estado somos una organización, pero ante Cristo somos un organismo. La iglesia es un organismo que crece, tiene que crecer. Es decir, si es un organismo vivo, crece. Si no, está muerto. Por eso la iglesia es llamada a crecer. Nosotros somos llamados a crecer cualitativa y cuantitativamente. Es decir, somos llamados a crecer en calidad y somos llamados a crecer en número, en calidad y en conocimiento, y somos llamados a crecer también en número. Dios, cuando hablamos de conocimiento, también le recuerdo que Dios no viene por una iglesia enana.
Dios viene por una iglesia a la altura de Él, a la altura de Él, santa como es Él, gloriosa como es Él, pura como es Él, sin arruga como es Él. Y si no, estamos llevados, hermano. Por eso estamos en la etapa de perfeccionamiento. El Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Usted no es perfecto, pero está en el camino de la perfección. Usted no es santo del todo, pero está en el camino de la santificación. Por eso se necesita la unción del Espíritu, porque el Espíritu es el proceso de la santificación de los cristianos. Usted nunca podrá llegar a ser un cristiano santo sin la unción del Espíritu. La unción del Espíritu es la guía para que usted sea un cristiano diferente. Insisto, la iglesia es un organismo en crecimiento, y quien hace crecer este organismo es la palabra y el Espíritu. La iglesia nació de la palabra y nació del Espíritu. Y esta iglesia que nació de la palabra y del Espíritu tiene que alimentarse de la palabra y del Espíritu. Por eso la Biblia hay que leerla, por eso la Biblia hay que escudriñarla, y por eso usted debe venir al culto a oír la palabra, porque aunque su cuerpo no lo necesite, su alma sí lo necesita. Aleluya. Entonces, usted necesita de la comida. ¿De dónde viene la comida? ¿Del cielo o de las nubes? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo yo? De la tierra. ¿De dónde procede el alimento para este cuerpo? De la tierra. El alimento lo produce la tierra porque somos tierra. Ahora nosotros en Cristo somos distintos en la parte espiritual. Como seres humanos somos seres como cualquiera. Tenemos las mismas dificultades, nos da hambre como todos, dormimos como todos, trabajamos como todos. Pero en la parte espiritual, si su cuerpo necesita del alimento que produce la tierra, igualmente su alma y su espíritu necesita del alimento que proviene del cielo. Ese alimento se llama el Evangelio. Ese alimento se llama la palabra. Gloria a Dios. Amén. Por eso oír la palabra es un deleite. ¿Por qué? Porque usted está alimentando su espíritu. Gloria a Dios. Entonces este organismo, repito, es una organización como un ente jurídico, pero como un ente espiritual es un organismo que crece, y para que crezca tiene que alimentarse, y el alimento de este organismo llamado iglesia es la palabra y el Espíritu. Gloria al Señor. Por eso usted no puede decir: yo el culto no lo necesito, porque sí lo necesita. Si usted es un ser espiritual, necesita alimentarse. Y dice la Biblia en Primera de Pedro, dice que es necesario oír la palabra para que por ella crezcáis. Un cristiano que no oye el Evangelio, que no oye la enseñanza, es un cristiano enano. Y nosotros no tenemos razón para ser enanos. Usted tiene en sus manos el tesoro más preciado que existe en la tierra, llamado Biblia. Levante la mano los que tienen Biblia. No, levanten la Biblia mejor. Porque usted dice: sí, yo tengo Biblia, pero en la casa. Veo el 50% con la Biblia levantada. ¿El otro qué? Levanten la mano los que no trajeron Biblia. Sí hay. Bueno,
¿No la tiene? Compre. Sí, Señor. Compre la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, pero hermano, no tengo con qué comprarla. Pero para comprar televisor sí tiene, ¿cierto? Ah, bueno, dejémoslo ahí. La iglesia debe crecer. Repito, cualitativa y cuantitativamente. Crecer en gracia, crecer en el conocimiento de Dios y crecer numéricamente. Estamos llamados a crecer. Gloria a Dios. Si es un organismo vivo, estamos llamados a crecer. Figura número 4. Hoy sí voy más rápido. La iglesia es un misterio. ¿Qué es un misterio? Una cosa secreta que no ha sido revelada o que no había sido revelada. El capítulo que leemos, el capítulo 3, menciona a Pablo de la iglesia como un misterio. ¿En qué consiste? Esta Biblia que le leí tiene algunas explicaciones. Se trata de que usted y yo éramos gentiles. ¿Qué quiere decir gentil? En el planeta Tierra o en el universo existen 4 clases de criaturas: los ángeles, los gentiles, los judíos y la iglesia. Ángeles, ¿qué dije yo? Gentiles, judíos y la iglesia. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que son judíos. Los judíos son los descendientes de Abraham. ¿Desde dónde empezó el pueblo judío? Desde Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe y también el padre de los judíos. Allí hasta el tiempo de Abraham, la tierra, en el planeta Tierra solamente existían los gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Gentes. Y también los que no pertenecen al pueblo judío. Desde Abraham para acá, Dios divide la humanidad y se establece Dios el pacto con Abraham, y que todos los que descendientes de Abraham eran cobijados con los pactos de Abraham. Abraham se llamó, a los judíos se les llamó hebreos. Fue el primer nombre que ellos tuvieron, a consecuencia de un descendiente de Abraham, un antepasado de Abraham que se llamó Heber. Y Abraham los llamaron hebreo. Después los hebreos descendientes de Abraham se llamaron israelitas por el nombre de Jacob. Capítulo 32 de Génesis. Hasta ese momento Jacob se llamaba Jacob. Jacob quiere decir suplantador, o el mentiroso, o el tramposo. Porque hasta ese momento Jacob era un inconverso todavía. Ya era un hombre bastante viejo. Cuando él se encontró con Dios en Peniel, Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. ¿Cuál es tu nombre? Dice Jacob: me llamo Jacob. Bien has dicho. Jacob quiere decir el que suplanta. Ya no será llamado Jacob sino Israel, que en unas traducciones dice el que lucha con Dios, o en otros dice príncipe de Dios. Desde ese momento los descendientes de Jacob, porque de ahí nació la nación judía, de ahí nacieron las 12 tribus de Jacob. Ahí se le llamaron Israel, desde ahí se llaman israelitas. Después, la tribu de Judá vino a tomar el primado en las tribus de Jacob.
aunque Judá era el cuarto hijo de Jacob, Dios le dio a ese tribu el primer lugar, y de ahí viene el Cristo, porque las otras tribus cometieron vileza en Israel. Luego ellos se llamaron judíos, porque la tribu de Judá vino a encabezar el pueblo de Israel. Entonces, mire, hebreos se llamaron hebreos por un descendiente de Abraham. Se llamaron israelitas por ser descendientes de Israel o Jacob. Después se llamaron judíos porque la tribu de Judá vino a tomar el primado en las tribus de Jacob. Después se les llamaron sionistas. También tienen nombre de semitas. Tiene un montón de nombres, pero lo que más se destaca entre ellos son los judíos. Después del reinado de Salomón, Israel era solo una nación. Recuerdan, hasta Salomón, Israel era un solo pueblo. Después de Salomón, los dos reyes se dividieron. Uno era Roboam y otro era Jeroboam. Roboam era el descendiente de Salomón, el descendiente legal de la tribu del linaje real. Jeroboam era hijo de Salomón también, pero de una concubina. Y él se consideró también con derecho al trono. Y ustedes recuerdan la historia, segundo libro de Reyes, capítulo 17, léalo en la casa, segundo libro de Reyes 17, ahí arranca la división, que hasta el reino de Salomón ellos estaban unidos. De allí, Jeroboam dividió el pueblo porque él arrancó 10 tribus a su favor, y a Roboam le quedaron solamente 2. De esas 2 tribus se llamó posteriormente el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. De las otras 10 tribus que se fueron con Jeroboam, es lo que se llaman hoy en la Biblia los samaritanos. Ellos hicieron de Samaria la capital del norte. El reino del norte, la capital era Samaria, y allí fueron las 10 tribus que Jeroboam arrastró. El reino del sur, repito, quedaron solamente 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, y se establecieron como capital Jerusalén. El reino del norte, las 10 tribus, en el año 695 fueron llevados cautivos a Siria, y ellos nunca volvieron a su tierra. En el año 600, la tribu de Judá, cuya capital era Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia. Los israelitas nunca regresaron, sino que los sirios absorbieron su cultura, su religión, su tierra, su riqueza, sus ciudades, y nunca regresaron. De ahí que los samaritanos fueron una mezcla de israelitas y sirios. Por eso la mujer samaritana le dice a Cristo: judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque aunque eran medio israelitas y medio sirios, había una enemistad entre ellos y los judíos, netos judíos. Entonces, los judíos, cuya capital Jerusalén, ellos regresaron de Babilonia 70 años después. Y eso es lo que hoy se llama la tribu, el linaje real de Israel. El reino del norte, ellos perdieron su identidad como nación, pero los judíos que estuvieron en la parte sur, cuya capital fue Jerusalén, mantuvieron el linaje real. Y ellos son en este momento el linaje real. Pero ellos tienen una promesa, que en la gran tribulación
Israel, hoy son dos pueblos distintos, pero en la gran tribulación Dios los volverá a unir como una sola nación. ¿A qué me refiero, hermanos? Que ellos eran los portadores, la nación de Israel, la nación judía, eran los portadores de la ley. A ellos, hermanos y amigos, no sé si me está entendiendo, alguito me está entendiendo, tranquilo que yo le repito en el milenio lo que usted quiera. A ellos es que yo hago esa introducción para decirles a todos ustedes que el hecho de ser iglesia, hermano, esto no ha sido gratis, es una bendición. Ser iglesia hoy es una bendición. En el Antiguo Testamento solo existía la nación a quien Dios confió todas las promesas y los pactos. Dice Pablo, a ellos les fue confiada el evangelio, a ellos. Evangelio quiere decir buenas nuevas, a ellos. Les fue confiada la palabra. En Romanos 9, los primeros 5 versículos, dice San Pablo de lo que ellos tenían en contraposición de lo que nosotros no teníamos. Dice Pablo de ellos. Es importante que usted lea Romanos varias veces. Y en Romanos 9, 10 y 11 hay un paréntesis donde Pablo deja, por ejemplo, la iglesia en el capítulo 8 de Romanos y hace un paréntesis para hablar de Israel en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Y en esos 3 capítulos habla del Israel del pasado, el del presente y el del futuro. Y los mete allí para enseñarle a la iglesia, hace ese paréntesis y los mete allí para enseñarles que los judíos fueron rechazados por Dios por haber rechazado a Cristo, pero que nosotros, por haber recibido a Cristo, hemos sido portadores de la bendición que ellos votaron, que ellos malgastaron, porque Dios no se iba a quedar sin pueblo, sin iglesia. Dios necesita quien lo glorifique en la tierra, y como Israel no quiso, entonces Dios dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer, tendrán un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas somos nosotros gentiles, tenemos un rebaño y tenemos un pastor que es el Señor Jesucristo. Dele gloria al Señor Jesús. Entonces, Romano 9, dice San Pablo, cuando haces el paréntesis, el capítulo 8 termina hablando de la iglesia y hace el paréntesis diciendo, ellos, dice, son israelitas, son la gloria, el pacto, las promesas, la ley, la promulgación de la ley. Ellos son, de ellos es el tabernáculo, el santuario, los sacrificios, el sacerdocio. De ellos vino Cristo. Ellos son los dueños de los patriarcas. De ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Las escrituras fueron escritas bajo la cultura judía, en lenguaje judío, en la tierra judía, por personas, profetas, jueces, reyes, sacerdotes judíos. Cristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, la salvación viene de los judíos. Y nosotros en la olla. Ahí es donde está el secreto. Las escrituras fueron escritas en lenguaje judío, bajo la cultura judía, por hombres judíos, en tierra judía. Cristo fue judío,
nació de una mujer judía. Los apóstoles fueron judíos. Los primeros cristianos fueron judíos. Y la salvación viene de los judíos. El secreto al que se refiere Pablo es precisamente ese. Que ellos tenían todas esas prerrogativas y esos honores y esos privilegios. Por eso Juan el Bautista, Jesucristo y los apóstoles, antes de la cruz, el mensaje fue predicado solo a ellos, porque ellos tenían las promesas, los pactos y lo tenían todo. A ellos les fue confiado la palabra, pero el apóstol dice, aunque les fue confiada la palabra, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y por eso, cuando Cristo vino a buscarlos a ellos, Jesús le dijo a los discípulos, no vayan a los samaritanos ni a los gentiles, sino vayan primero a los judíos, a Israel. Y Cristo rechazó de cierta forma a algunos gentiles, porque él dijo, esto es solo para los judíos. Y dice Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y después al griego. Y mire esto, hermano, Jesús dice en San Juan 1, verso 11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los suyos? Israel. Israel no lo recibió. En el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, Jesús hace una acusación severa contra los directivos de Israel, escribas y fariseos. Ellos eran los que manejaban la ley al antojo como ellos querían. A ellos Cristo los trató de hipócritas, les dio serpientes, víboras, sepulcros blanqueados. Dígalo usted. Gracias por enseñarme. No, aquí se le lengua la traba a cualquier hermano. Y les dio ladrones, estafadores, les dio de todo. Eran los ancianos de Israel. Y les dice, después de que les pega semejante muenda, les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Note la expresión de Cristo, donde Él expresa su divinidad. Cuando Él dice, ¿cuántas veces quise? No dice, ¿cuántas veces quiso el Padre juntaros a ustedes? No, Él dice, ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes? Como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron. Cristo estaba atribuyéndose allí que Él era el Dios del Antiguo Testamento que muchas veces los quiso juntar. ¿Cuántas veces quise? Pasado. Ahí está diciendo Cristo que Él es Dios. En San Juan hay un texto muy bonito que dice, si yo no hubiese hecho obras entre vosotros que nadie ha hecho, no tendríais pecado. ¿Quién fue el que hizo obras entre ellos que nadie más hizo? Jehová del Antiguo Testamento. Y Cristo está atribuyéndose allí esas obras, diciendo, si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que nadie ha hecho. El Salmo 103, verso 5 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Cuáles obras? Lo que se vio en Egipto, en el desierto, en la tierra prometida. Y esas obras las hizo Cristo, porque el que estaba con ellos era Cristo. Aleluya. Porque todos bebieron de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Así que Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y le dice, ¿cuántas? Mas ahora vuestra casa os es dejada desierta.
Vendrán días sobre ti cuando te sitiarán con vallado. A tus hijos matarán dentro de ti. Tus mujeres encintas serán abiertas. Jerusalén será hollada por los gentiles. Ustedes serán llevados a todas las naciones del mundo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta ahí, chao Israel. Se despide Dios de ellos porque Él los buscó todo el tiempo. Y para completar la obra, Él mismo vino. En el Antiguo Testamento Él envió ángeles, profetas, sacerdotes, jueces, reyes, videntes, etcétera, para buscarlos y enseñarles. No lo oyeron, pero para completar la obra Él mismo vino, porque Él dijo en Isaías 52:6: mi pueblo conocerá mi nombre. Por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para que usted no siga creyendo que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. El Dios del Antiguo Testamento que habló con Israel fue el mismo que vino a buscarlos aquí en la tierra. Amén. Ya no, él no vino a través de profetas ni ángeles. Él mismo vino. Él mismo vino. Isaías 35:4 dice: decídalos de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Aleluya. Él mismo vendrá y Él mismo os salvará. Gloria a Dios. Y Zacarías 9:9 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Eso se cumplió en Mateo 21, cuando Cristo entró a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, y que algunos le dijeron: hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los pobres lo recibieron, lo alabaron, lo glorificaron. Los ricos se ensoberbecieron y lo criticaron. Pero Jesús dice: si estos callan, las piedras clamarán. Iglesia, a Cristo hay que glorificarlo. Aleluya, si le duela al diablo, así le duela. Porque si estos callan, las piedras claman. Qué bueno que usted, Dios lo haya escogido para gritar aleluya, para gritar gloria a Dios, para gritar ahí poder en el nombre de Jesús. ¿Quién grita aleluya esta noche? A ver. ¿Sí dijeron aleluya? A ver, ¿quién dice aleluya otra vez? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Usted sí cree que los encopetados del poblado lo hacen? Les da pena, les da vergüenza. Por eso Dios va a la gente humilde y sencilla. Y Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los encopetados de Jerusalén los rechazaron. Dice con los ricos fue en su muerte. Ellos fueron. Bueno, ¿a qué me refiero? Hasta la cruz solo había una nación llamada Israel. No lo recibieron, no recibieron al Mesías. Y entonces Dios se apropia de otro pueblo que no era judío, gentiles, usted y yo. Gentil, el que no pertenece al pueblo judío por descendencia o por linaje. Nosotros no somos linaje de Israel físicamente. No estamos reemplazando a Israel. No venimos como el repuesto de ellos, no. Ellos son una nación. Israel vive, ellos son una nación. En este momento están fuera del programa de Dios. Ellos tienen en este momento una ceguera espiritual que no
La ceguera de los ojos no les caerá, sino cuando ellos se conviertan. ¿Y cuándo los judíos se van a convertir? Cuando el programa de Dios con la iglesia termine. No se haga ilusiones con la gran tribulación, porque no es para usted, no es para la iglesia. Para nosotros nos alcanza es lo que hoy llama la Biblia la plenitud del evangelio. Amén. Entonces, de estos gentiles, nosotros, en Efesios, ahorita le decía lo que Dios le confió a Israel en Romanos 9. Usted y yo como gentiles, en Efesios 2:11 y siguientes, dice: por tanto, acordaos. Siempre debemos acordarnos, y Dios muchas veces le repitió a Israel: acuérdate de la cantera de donde fuiste cortado. Y le dice muchas veces: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Acuérdate que tu padre fue un arameo, porque Abraham viene de Ur de los caldeos. Su idioma era arameo, pero venía de Caldea. Tu padre era gentil, Abraham era gentil, no era judío. Desde Abraham comienza la nación judía. Y Dios le dice a los judíos: mire, cuando ustedes vayan a la tierra prometida, disfruten de ciudades que no edificasteis, de cultivos que no plantasteis, y tengas dinero. No digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza me dieron toda esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, y acuérdate que Él es el que da el poder de hacer las riquezas. Acuérdate, hermano, que lo que tienes no es habilidad tuya. Dios fue el que te dio a ti la capacidad, el poder, la inteligencia de manejar un negocio, una tienda, yo que sé, lo que usted tenga. No se gloríe en su habilidad. Lo que usted tiene se lo dio el Señor, todo. Todo. Por eso, su dinero, su hogar, su familia, sus talentos, ¿qué le digo? Sus habilidades para predicar, para evangelizar, para cantar, para tocar, para ganar dinero, se lo dio el Señor. Usted y yo sin Dios no valemos nada. Así de sencillo, usted y yo sin Dios no valemos un peso. Y cuando éramos inconversos no valíamos un peso. Es así. Nadie daba un peso por nosotros. Ni siquiera el diablo, porque el diablo no tiene con qué comparar a nadie. Está pelado. Pobre. El diablo es un limosnero. Cristo le quitó todo lo que usurpó. El diablo le quitó a Adán. Cristo vino y lo recuperó. Y ese Adán, ese viejo hombre llamado Adán, que lo perdió todo y que se le entregó al diablo, Cristo, el segundo Adán, vino y lo rescató. Y eso que Dios rescató, que se lo arrebató al diablo, se lo dio al nuevo hombre llamado iglesia. Así que usted no es un pobre limosnero. Párese firme, levántese firme, con la cabeza en alto. Es un hijo de Dios. Aleluya, es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. Y dice Pablo en el texto que cito: acordaos, iglesia, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Dios, sin pactos, sin promesa, sin ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos usted y yo. Pero note el cambio. Pero ahora,
en Cristo, pero ahora en Cristo. Vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, matando en la cruz las enemistades de la ley, los mandamientos y las ordenanzas que nos eran contrarias a nosotros, las quitó del medio. La ley, que era nuestro adversario, Dios lo quitó del medio, lo clavó en la cruz, vino y anunció las nuevas de paz a los que estaban cerca, los judíos, y también los que estaban lejos, los gentiles. Y por Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, por Él habéis sido hechos uno solo. Así que ya no sois extranjeros, oiga eso, iglesia, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, conciudadanos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero esto erais. Ese es el misterio, que usted y yo estamos excluidos, pero en Cristo. Nosotros en la ley no haríamos nada, pero en Cristo ahora somos iglesia. Ahora nosotros no tenemos que mendigarle a los judíos nada, tenemos a Cristo. Ahora son ellos, ponle cuidado. Nosotros teníamos que esperar a ver qué sobraba por ahí de Israel. ¿Qué iba a sobrar? Ahora son ellos. Miren lo que es lo paradójico. Nosotros esperamos que Israel hiciera algo por los gentiles, nunca pudo hacer porque no era para nosotros. Ahora son ellos, los judíos, la nación, los que están esperando. Y no solamente ellos, hermanos, no solamente ellos, la creación, el cielo, la tierra, los mares, los animales, que fue sujeta a vanidad, no por causa de la misma creación, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Cuando Dios maldijo la tierra, con ello estaba maldiciendo toda la creación, excepto al hombre. Entonces, fíjense lo que dice Romanos capítulo 8. Dice que aún la creación misma gime a una y está con dolor de parto, esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. La misma creación gime a una con dolor de parto, porque el día que la iglesia sea redimida del cuerpo mortal y que podamos ir a los aires a disfrutar de la bendición de Dios, ese día la creación misma, esta creación va a ser liberada también. Nosotros esperamos de Israel una migaja, no la hubo. Israel hoy y la creación espera la redención, la transformación, la glorificación de la iglesia. La glorificación de la iglesia va a marcar, hermano, una historia en el universo jamás vista, ni antes ni después. La iglesia va a recorrer el universo. Los ángeles mismos se van a admirar de la obra de Dios cuando vean la iglesia convertida en algo que ellos nunca se lo imaginan. Ellos nunca se imaginan ver una iglesia. Ahora ellos son nuestros guardianes, pero como guardianes ellos no son todopoderosos, son limitados porque son criaturas. Pero un día los ángeles, querubines, serafines y arcángeles van a ver esta iglesia que ahora era un montón de mujeres y hombres así imperfectos, llenos de debilidades, pero un día los van a ver totalmente distintos en el cielo, glorificados. Y el himno dice: ningún ángel se unirá, solamente escuchará la victoria ya obtenida sobre el mal.
Esta iglesia, hermano querido, cuando llegue a la presencia de Dios, al trono de Dios, va a sacudir el universo. La iglesia es una joya, es una obra de arte que Dios está puliendo todos los días. Este culto es un brochazo de pintura, un pincelazo, pequeño o grande, pero Dios te está puliendo esta noche. Todos los días un pincelazo, porque Dios quiere llevar a esta iglesia a la perfección, a tan grande altura que tendrá que llevarla a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice de ese misterio, es que todas las promesas que fueron dadas a Israel, todas, y algo más, las promesas de Israel abarcan solamente lo terrenal, pero a esta iglesia, todo lo que Israel tuvo, se lo va a entregar a la iglesia. Ellos están esperando nuestra redención. Dependen de nosotros, ¿cómo le parece? Israel, su redención depende de nosotros. El día que la iglesia sea redimida en su totalidad, a ellos se les abren las puertas de la salvación. De ese misterio es que Pablo habla. Nosotros hemos venido a ser coherederos de las mismas promesas de ellos, y con algo más. Ellos no van a heredar el cielo, la iglesia sí. Ellos no van a ser arrebatados, la iglesia sí. Nosotros heredaremos las promesas materiales de ellos, pero también vamos a tener promesas espirituales según Romanos 8. Dice Romanos 8, verso 29 en adelante, dice: el cual no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El misterio consiste, la iglesia es un misterio, consiste en que todo lo que Israel tenía, Dios se lo entregó a la iglesia. Los apóstoles al comienzo no lo entendieron, por eso los primeros 15 años de la iglesia en los Hechos, capítulo del 1 al 10, los apóstoles no entendieron que los gentiles, usted y yo, estábamos incluidos en el plan de Dios. Ellos pensaron que solamente era para ellos, pero Dios les dijo a Pedro, los gentiles están incluidos en este plan. Es un honor, es una bendición que Dios te haya tenido a ti y a mí en el plan deseado por miles de millones de criaturas en el mundo. Aleluya. Los profetas del Antiguo Testamento desearon ver una iglesia porque a ellos se les informó, pero también se les dijo que no era para ellos, que profetizaban las cosas que eran para nosotros, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un honor, es un honor. Ser iglesia es un honor, pero no es fácil, es decir, hay que cuidarla. Este es un tesoro en vasos de barro, es un tesoro valioso. Comencé el predicador esta semana. ¿Quién guarda una joya, un tesoro en una jarra de barro? Nunca. Si usted tiene joyas o cosas de gran valor, lo primero que busca es una caja fuerte donde esté protegida. Pero ¿qué protección tendrán sus joyas en una jarra de barro? Si se cae, se vuelve pedazo. Pero mire lo que es Dios. Usted y yo somos esa jarra de barro, y en esa jarra de barro Cristo puso el tesoro más grande, que es la salvación. Aleluya. Aleluya. Cantemos ese coro: gracias por darme total libertad. Muchachos, ustedes lo saben, ¿cierto? No sé cómo es que empieza. Colóquense en especie y terminamos con ese coro. Yo sé un pedacito, pero yo aquí me enredo todo. ¿Cómo es que, hermano? Gracias por darme total libertad.
La, 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 la. ¿Ya saben cuál es? Bueno, ustedes se acuerdan de eso, lo cantamos aquí muchas veces. ¿Cómo empieza, muchachos? Ah, sí. Por todo tu amor te doy gracias. Sí, para que vean.